que ver con esta bendición que el Señor nos ha dado. Y yo quiero compartir acerca de este versículo, tomando como referencia a Eva y sus dos hijos, Caín y Abel. Eva pudo haber pasado sus mejores días en un pasado, cuando tenía a Caín y Abel a su lado. Ella nunca pensó, nunca se le pasó por su mente que Dios tenía una semilla de vida asignada para ella. Después de todo el dolor, después de todo el sufrimiento, de todas las lágrimas, de todo el fracaso, de todos los errores y prejuicios que quizás había tenido con sus dos hijos, con Caín y Abel, hoy Dios le estaba entregando una palabra y le estaba reservando para ellos una semilla de vida. Era una semilla que iba a traer esperanza para esta familia, que iba a traer bendición para este hogar, que iba a traer bendición para toda una generación. Y era otro hijo que se iba a llamar como Set. Y decimos que tuvo bendición no solamente para ellos como hogar, para ellos como familia, sino también para esa generación, para esta generación, porque aún esa bendición nos ha alcanzado a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y la primera pareja de hermanos, que era Caín y Abel, termina en muerte, termina en dolor. ¿Por qué? Porque Caín había matado a su hermano Abel. Y huyó, convirtiéndose en prófugo a la tierra de Nod. Allí él huye por lo que había pasado con su hermano. Pero Dios está trayendo una palabra de esperanza, está trayendo una palabra de consuelo sobre Eva y Adán. Está trayendo una palabra de esperanza, y esta palabra de esperanza tiene que ver con una semilla, y es una semilla de vida, es una semilla. Había muerto, había rodeado esta familia la muerte. El espíritu de muerte había tocado la puerta, pero allí estaba la palabra de esperanza para ellos, que era una semilla de vida. Y yo quiero que usted le diga a su hermano que está a su lado: aunque haya rodeado muerte tu casa, Dios siempre trae para nosotros semilla de vida. Amén. Usted dirá: no, pero es que nadie ha muerto en mi familia. Nadie ha traído muerte. No hay muerte en mi casa. ¿Por qué el Señor hablarnos de vida? Porque muchos de nosotros, aunque estamos vivos físicamente, nuestra vida hay muerte, puede haber muerte, en nuestra familia puede haber muerte, pero hoy el Señor dice que hay una esperanza, hay una semilla de vida que es atraída hoy a tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y el Señor estaba sustituyendo a ese espíritu de muerte por una semilla de vida. Ahora, yo empecé a estudiar qué significaba Set. Set significaba sustitución. Set significaba plantar de nuevo. Plantar, poner de nuevo, significa la palabra Set. Y el nombre de Set se relaciona con la palabra hebrea plantar. Por eso, si usted mira allí en el versículo que acabamos de leer, dice la palabra del Señor: dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a Eva: me ha sustituido. Me ha sustituido. El significado de Set es que ha sustituido, que ha plantado algo nuevo en la vida de Eva, en la familia. Había plantado algo nuevo. Y era que, dice la escritura, que era otro hijo en lugar de Abel, a quien había matado su hermano. Y a razón de este hecho surgieron dos generaciones, surgieron dos clases de gente que hoy podemos evidenciar, que aún están. La primera generación y la primera descendencia es la descendencia de Caín. Y yo quiero que hablemos un poquito acerca de la descendencia de Caín. Caín,
dice la palabra del Señor que esta descendencia construyó una civilización que amaron la vida sobre la tierra. Fue una descendencia que pretendieron transformar el lugar donde habitaba. ¿Por qué? Porque esta generación de Caín cargó con una muerte, cargó con un peso sobre su vida. Y había un peso en su caminar que no sabía cómo quitarlo. Y por eso trató de crear un mundo totalmente diferente donde él pudiera ser feliz, donde pudiera esta generación vivir una vida tranquila. Pero siempre que caminaba la generación de Caín, traía sobre su espalda el peso de la muerte de su hermano. Por eso esta generación aún está presente. Recuerde que Caín derramó la sangre de su hermano. Y cuando Dios viene a pedirle cuentas a Caín por la muerte de su hermano y le pregunta y le hace varias preguntas, Caín no reacciona. Caín no tiene una actitud de arrepentimiento. Caín no tiene una actitud de reconocer su falta, sino que al contrario le dice al Señor, ¿luego acaso soy yo guarda de mi hermano? Y trata de justificarse. Y mire lo que pasa en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7, si usted tiene la escritura de la palabra del Señor, en Génesis 4, 7, ahí arribita dice, y si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, con todo tú no lo dominarás. Este texto que acabamos de leer sugiere que Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse. Porque el Señor le dice, si hicieres lo bueno, si aún dentro de ti sacaras lo bueno que hay y reconocieras que lo que has hecho es una equivocación, habría salvación para tu vida. No cargarías con un cargo de conciencia sobre tu hombro. Pero ¿qué pasó con Caín? Caín nunca reconoció su falta delante del Señor. Trató de justificarse. Yo no tengo por qué cuidar a mi hermano. Yo no tengo por qué saber dónde está él. Y empezó a justificarse antes que reaccionar y arrepentirse delante del Señor. Aquí el Señor le está diciendo, si hicieres lo bueno, no serías enaltecido. Si hicieres lo bueno, no cargarías con un peso que no te corresponde, porque el Señor puede hacerte libre. Y aquí Dios le está haciendo un llamado, pero Caín no reconoce, no lo hizo, no reconoció, no se arrepintió. Y yo quiero que usted mire desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Lea conmigo desde el versículo 10 hasta el versículo 12, ahí más adelante. Si me pueden colocar en la pantalla, por favor. Y nos damos cuenta de lo que pasó porque Caín no se arrepintió, porque Caín no reconoció su falta. Mire las consecuencias que vinieron por una actitud altiva, por no haber reconocido su error. Y dice la palabra del Señor, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 2, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y en otra versión dice, no volverá a dar su fruto. Y dice la palabra del Señor, errante y extranjero serás en la tierra. Tremenda maldición que cayó no solamente sobre la vida de Caín y su generación, sino también sobre la tierra. Amén. Por no haber reconocido su falta. Ahora, ¿cómo podía esa tierra que recibió la sangre inocente de su hermano dar fruto a Caín? ¿Cómo podría? No podía. No podía dar fruto. Dice la Biblia que estaba seca, que fue estéril, que fue maldita.
a causa de la actitud de Caín. Y hay muchas iglesias y hay muchos cristianos que hemos abrazado la posición de la generación de Caín, que hemos tomado la posición de Caín, cuando no reconocemos nuestro pecado, cuando no reconocemos nuestra falta, entonces hacemos que nuestra vida cargue con un peso de conciencia, que nuestra generación también sea maldita y que camine errante sobre esta tierra. ¿Cuántos de nosotros tenemos familias que aún están en pecado, que aún no pueden salir de maldiciones? ¿Por qué? Porque no se ha levantado alguien y que corte con toda maldición, que corte con toda maldición de pecado. Pero hoy en el nombre de Jesús hay una generación de hijos que somos cada uno de nosotros, que estamos dispuestos y que podemos estar dispuestos a levantarnos y a romper cualquier maldición que nuestras generaciones pasadas hayan dejado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tú eres ese instrumento de Dios? Que hoy Dios ha puesto una semilla de vida en tu mano para que tú te levantes y rompas con toda maldición que ha venido sobre tu vida y sobre tu generación. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tienen esa semilla en su mano? Dígale a su hermano, en mi mano hay una semilla de vida, hay una semilla de salvación, hay una semilla de restauración que ha sido puesta en el mismo momento que recibí a Cristo. Y con esta semilla de bendición, con esta semilla de vida, diga, voy a romper toda maldición de muerte, toda maldición de esterilidad, toda maldición que ha querido arrastrar a mi generación. Amén. ¿Cuánto lo creen? Por eso lo que la hermana Higinia hizo fue algo poderoso. La vida que hay en ella la ha tomado para romper toda maldición de muerte, toda maldición de pecado, y ha declarado que su familia y sus hijos se levantan hoy y conocen la verdadera vida que está en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y mire que ella solamente no lo está haciendo por sus hijos que ya están crecidos, sino por aquellos que hasta ahora están empezando a caminar en esta vida. ¿Y cuántos de ustedes pueden levantarse hoy y están dispuestos a levantarse en pro de su familia? ¿O cuántos quieren caminar con la actitud que caminó Caín? Y hay muchos cristianos que hoy hemos abrazado la posición de la generación de Caín. ¿Sabes qué es lo que está pasando en nuestros días con la iglesia? Y yo quiero que usted se detenga un poquito en esto. Porque cuando el Señor me ministraba con este pasaje, tocó mucho mi corazón. Porque muchos de nosotros hemos tenido un corazón egoísta, un corazón envidioso como lo tuvo Caín. Y estamos caminando en la posición de la generación de Caín. Y hoy el Señor quiere que la iglesia se levante y rompa con toda maldición que el enemigo ha querido poner sobre nosotros como iglesia. Amén. Estamos caminando con un espíritu religioso. ¿Qué es lo que hizo Caín? Dice la palabra del Señor que el Señor le pidió a los dos hermanos, a Caín y Abel, que presentaran una ofrenda. Y dice la palabra del Señor que los dos vinieron delante del altar del Señor con su ofrenda. Vinieron y la presentaron delante del Señor. Y dice la palabra del Señor que Abel vino con su ofrenda. Pero Caín también vino con su ofrenda, y dice la palabra del Señor que él fue y consiguió de lo que él hacía. Que él, dice la palabra del Señor, cazaba y el otro recogía productos de la agricultura. Y juntos vinieron, y yo sé que juntos quizás vinieron con el mejor deseo de agradar al Señor con su ofrenda. Y vinieron y la presentaron delante del Señor. Pero dice la palabra del Señor que el Señor miró con agrado una de las ofrendas no más. ¿Cuál fue? La de Abel. Pero la de Caín la rechazó.
¿Por qué quiero que usted tenga en cuenta esto? Porque ¿cuántos de nosotros venimos a la casa del Señor a traer nuestra adoración, nuestra mejor ofrenda al Señor? ¿Cuántos de nosotros venimos a la casa del Señor a adorarle también y a traer lo mejor de nosotros? Pero quizás muchas de nuestras ofrendas no han sido recibidas por el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos trayendo quizás ritos que el Señor no está recibiendo, oraciones que el Señor no está escuchando, porque estamos bajo la generación de Caín, que aún no nos hemos levantado para destruir nuestra esterilidad, para destruir nuestra carnalidad, para destruir nuestro pecado, y caminamos en el pecado? Y el día de ayer, en la oración de la mañana, en el estudio que traía la hermana Janet, nos hablaba de esto, del ayuno que trajo el pueblo de Israel. ¿Y qué dice la palabra del Señor allí en Ezequiel? No, en Zacarías. ¿Qué es lo que decía Zacarías capítulo 4, versículo 7? 7 estaba diciendo que el ayuno que estaba ofreciendo el pueblo no estaba tocando el corazón de Dios, estaba siendo rechazado, que muchas de las oraciones que el pueblo de Israel estaba elevando a Dios, el Padre, no estaban siendo escuchadas por Él. ¿Por qué? Porque había un espíritu religioso que les impidía que esa oración llegara como olor grato delante del Señor. Y eso es lo que está pasando con la iglesia en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros venimos religiosamente y cantamos al Señor, levantamos nuestras oraciones, venimos y ayunamos, estudiamos la palabra, pero nuestra oración no sale del techo? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida religiosa. No reconocemos nuestro error, no reconocemos nuestro pecado. ¿Cuál fue el pecado de Abel, de Caín? ¿Cuál fue el pecado de Caín? La envidia. Él miró, se dio cuenta que Dios le había agradado la ofrenda de su hermano y se llenó de envidia, se llenó de celos. Hay pecados que quizás no son visibles. Hay pecados que quizás nosotros no los vemos, pero que nosotros lo conocemos porque está en nuestro interior y va carcomiendo, va quitando nuestra espiritualidad, nos va matando espiritualmente y nos vuelve personas estériles y huecas espiritualmente. Hemos decretado que el 2015 es un año de fructificación, pero para que haya fructificación tenemos que evaluar y analizar nuestra vida. ¿Cómo está nuestro nivel espiritual delante del Señor? Con aquellos pecados, ¿cómo estamos lidiando con aquellos pecados que quizás no se ven? Quizás usted no roba, usted no ha matado a nadie, pero que las cosas pequeñas, las zorras pequeñas están dañando tu viñedo espiritual. Aquellas cosas pequeñas, la envidia, la amargura, la falta de perdón, están impidiendo que tú crezcas y avances y fructifiques porque estás muriendo espiritualmente. ¿Qué fue lo que hizo que Caín matara a Abel? Esas zorras pequeñas. Esas pequeñas cosas que estaban dentro de su corazón, que dejó enraizar en su corazón, y fue lo que hizo que él reaccionara de esta manera y viniera contra su hermano. Eso es lo que está pasando. Hay espíritus que se mueven dentro de nosotros como hijos de Dios. La contienda, el enojo, la ira, la murmuración, cosas pequeñas que pueden estar matando nuestra espiritualidad y que hoy en el nombre de Jesús Dios quiere que sean arrancados de nosotros para que la verdadera vida sea establecida en nosotros, como cuerpo de Cristo, como hermanos. Y yo quiero que usted analice algo que el Señor me ministraba a través de este pasaje. Estamos viviendo como nuestro hermano Abel, que se muere. Estamos mirando cómo los Abeles de nuestra generación se mueren.
Estamos mirando cómo el enemigo quiere tomar presa de los Abeles de nuestra iglesia. Y quizás tú eres el Caín y tú ves a tu hermano enfermo, desanimado y no le tiendes la mano. Quizás estamos viendo a nuestros Abeles que están pecando y en vez de orar por ellos, los condenamos y los señalamos. Y estamos matando. Quizás tú no coges un cuchillo o no coges un arma para herir físicamente a la persona, pero lo estamos haciendo espiritualmente. Y hoy el Señor quiere que tú te pares, no como el espíritu de Caín, sino que te levantes con la vida, con la semilla de sed. Yo quiero que usted le diga a su hermano, hoy la semilla de sed empieza a germinar en ti. Es una semilla sensible, es una semilla que se duele del dolor de los demás. Hoy el Señor quiere que tú te levantes con esa semilla de sed, que es la que Dios está sembrando en este tiempo en la iglesia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero muchos de nosotros estamos con la semilla de Caín. Estamos viendo a nuestro hermano Abel cómo se muere. Estamos mirando cómo nuestro hermano Abel es tomado presa por el enemigo. Estamos mirando cómo, y hasta muchas veces nosotros estamos matando a nuestro hermano. Con nuestro testimonio, con nuestra forma de actuar, estamos matando a nuestro hermano Abel. Y estamos diciéndole a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿A mí me debe interesar lo que pasa en esa iglesia? Muchos de nosotros nos interesa más nuestros propios intereses, nuestros negocios, cómo nos está yendo. Si yo tengo, no me importa los demás. Pero hoy Dios dice, esa es la generación de Caín y tiene que morir la generación de Caín dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos compara como el cuerpo. Dice que si una uña se duele, todo el cuerpo se duele con ella. Porque somos un cuerpo, estamos unidos a la misma cabeza que es Cristo. Por eso no podemos ser indiferentes. El espíritu de Caín no puede estar en medio del cuerpo de Cristo. Tiene que levantarse la generación de sed, que se duele por su hermano, que está orando por su hermano, que está dándole palabra de ánimo, que está hablando bien de su hermano, que no habla de nadie, que no murmura de nadie, porque en su vida no está Caín, es la generación de sed. Y yo quiero que usted mire a su hermano que está a su lado y le diga, yo estoy contigo. Tómale la mano a su hermano y dile, no soy Caín, estoy aquí como sed. Dígale, estoy aquí como sed. A uno que invoca a Dios, a uno que vive para Él, a uno que camina para Él. Estoy aquí para animarte. Tómalo de la mano, hermano. Yo quiero que usted mire a su hermano que está a su lado y dígale, yo no estoy como Caín, yo no estoy aquí como Caín, yo estoy como sed. Estoy aquí para animarte. Dígale, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para orar por ti, estoy aquí para cuidarte, estoy aquí para que juntos caminemos y peleemos la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios se ha levantado como sed? Tú estás aquí no para señalar el pecado de nadie, no para juzgar a nadie. Dios te ha puesto aquí para que ayudes, para que animes, para que des una palabra de ánimo. Tú estás aquí, si tú eres un líder, tú no estás aquí para nomás mandar y liderar. Dios te ha puesto como ayuda idónea, como hermano mayor. Porque Dios nos va a pedir cuenta los unos de los otros. El Señor nos va a pedir cuenta como cuerpo de Cristo. Y no solamente los unos por los otros, sino que también nos va a pedir cuenta por la ciudad donde Dios nos ha puesto.
Dios te ha dado una doble responsabilidad. La responsabilidad con los de dentro de la casa, pero también una responsabilidad con los de afuera de la casa. Porque los de afuera de la casa están viendo no el Caín que hay dentro de ti, sino que tienen que ver el sed que se está levantando en tu vida, la vida que está en ti, y tienes que respirar vida, y los demás tienen que ver que hay algo diferente. No solamente aquí dentro de la casa, sino afuera. Dios te ha puesto como guarda de tu hermano. ¿Por qué Dios le estaba preguntando a Caín por su hermano? Porque era él el que le tenía que dar respuesta. Y hoy Dios te pregunta, ¿qué pasó con el hermano que se sentaba a tu lado? Quizás no lo saludas y te pasas a la otra silla porque es el hermano que no te agrada como es. Tenemos que caminar como cuerpo de Cristo en unidad. Dígale a su hermano, tú eres mi hermano y lo que te pasa a ti me duele a mí porque haces parte de mi familia. La familia de Cristo. Tú eres importante para Dios. Y como eres importante para Dios, eres importante para mí. Cada mañana que nos reunimos en oración, cada hogar de luz, donde oramos, estamos orando los unos por los otros. Hay muchos que quizás no pueden venir, hay otros que pueden venir y no lo hacen. Pero los que lo estamos haciendo, no vamos a juzgar a los que no lo estamos haciendo. Nos vamos a levantar y no me importa si tengo que venir yo sola, pero lo voy a hacer. Voy a orar por mi familia, la familia del Valle de Sitín. Voy a orar por cada uno de ustedes, por sus hijos, para que el Señor toque sus corazones y no puedan desviarse, no se salgan del camino del Señor, sino que permanezcan ahí en el camino, fuertes y firmes, porque estamos en tiempos peligrosos. Y si yo lo puedo hacer, lo voy a hacer, sin juzgar a los que no lo hacen, porque no es mi obligación, no es mi deber. Dios me ha puesto dentro del cuerpo de Cristo para ayudar y fortalecer y levantar el cuerpo de Cristo, no para hundirlo, no para criticarlo. Y hablo no solamente a nivel local, a nuestra iglesia, Valle de Sitín, sino hablo a nivel general, a las iglesias en general. ¿Cuántos de nosotros estamos señalando al predicador, estamos señalando a la iglesia que está allí, pero no nos hemos parado nosotros a decir, yo no soy nadie para juzgar a mi hermano, no soy nadie para señalar a mi hermano, yo me levanto y oro para que el temor de Dios sea tomando el cuerpo de Cristo, la iglesia? Si nosotros oramos y la iglesia de allá no ora, no es problema de nosotros. Hagamos lo que nos corresponde hacer, a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque los tiempos están difíciles. ¿Sabe lo que ha hecho el enemigo? El enemigo, somos el único ejército. Escuche esto, y el Señor me tocaba, yo escuchaba un comentario de un pastor. Somos el único ejército, la iglesia de Dios es el único ejército que ve a sus soldados caer y no es capaz de levantarlo, no es capaz de darle la mano, sino caminar indiferente y dar la media vuelta y decir, ese pecó, ese cayó, yo no lo voy a hacer. Somos el único ejército de Dios que vemos a los soldados heridos y no los curamos. Somos el único ejército que no somos capaces de tomar y abrazar y untarnos de la sangre de nuestro hermano. Sabiendo que dice la palabra de Dios que si nosotros somos piedra de tropiezo para uno de nuestros pequeños, dice la palabra del Señor que la sangre de mi hermano va a ser demandada sobre mi vida. ¿Cuánta gente que ha estado con nosotros no está ahora? Porque quizás yo no fui un buen hermano. Tomé la posición de Caín. Pero hoy el Señor dice, este es el tiempo en que la iglesia tiene que arrepentirse por cada sangre de hermano que está afuera sin Cristo, por causa nuestra.
por nuestro mal testimonio, por nuestra mala manera de contestar, por nuestra mala manera de actuar. Y hoy el Señor me decía, háblale a mi iglesia, este es el tiempo de amarnos, no de mirar nuestros errores, no de mirar, de criticar y de juzgar si hace y no hace, si lo hace bien o lo hace mal. Este es el tiempo, dice el Señor, de traer palabra de esperanza, de llevar una palabra de esperanza, de animarlos los unos a los otros, de orar los unos por los otros. Este es el tiempo que la iglesia tiene que sacudirse, porque el enemigo está ganando la batalla. El enemigo está sacando a los que están aún en el cuerpo de Cristo, porque hemos visto cosas. Es bien, la palabra del Señor dice que no tenemos que mirar a la gente, que no tenemos que ir por la gente, sino que tenemos que ir poniendo nuestra mirada en Cristo. Eso es verdad, pero también tenemos que mirar que siempre y cuando estemos en la carne, los demás van a tener la mirada puesta también en nosotros. Y tenemos que cuidarnos. No, pues que no me mire a mí. Y entonces yo vivo como yo quiero. Y es una justificación que estamos utilizando para caminar como nosotros queremos. Pero hoy el Señor dice que basta de sacrificios que no tienen sentido delante de la presencia del Señor. Cuando estamos caminando egoístamente, cuando estamos caminando religiosamente, Dios quiere que tu forma de ser sea la que dé testimonio de que Cristo vive en ti, y que tú puedes amar, y que tú puedes perdonar, y que tú puedes entender cómo es el hermano, lo puedes abrazar tal con las debilidades que él es. Amén. Y hoy yo quiero que usted levante su mano derecha y le diga al Señor, dígale: Señor, si aún estoy caminando, Señor, en la generación de Caín, Señor, yo te pido que tú me perdones, Señor. Si somos un pueblo, Señor, que aún, Señor, estamos caminando como la generación de Caín, Señor, perdónanos, Señor. Cada sangre que ha sido demandada sobre el valle de Sitín, Señor, porque no hemos sabido comportarnos, Señor. Perdónanos, Señor. Y yo hoy vengo delante de ti, Señor, como líder de esta iglesia, Señor, como pastora de esta iglesia, Señor, a pedirte perdón, Señor, por nuestra indiferencia. Yo vengo delante de ti, Señor, pidiendo perdón por cada persona que se ha ido de este lugar herida, Señor. Se ha ido de este lugar, Señor, quizás porque no siente que hay amor en este lugar. Yo te pido perdón, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a caminar, Señor. Y que me pueda levantar, Señor, como sed, Señor. Una generación temerosa del Señor. Una generación que camina, Señor, en el amor y en el temor tuyo, Señor. Señor, quita de mí toda religiosidad, Señor. Todo aquello que me impide, Señor, que el poder y el mover del Espíritu Santo caiga sobre este lugar, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a hacer vida en esta ciudad, a hacer vida, Señor, en nuestra familia, Señor. No muerte, Señor, no a traer muerte, no a traer espada, no a traer maldición, Señor, sino a traer bendición. Hoy nos levantamos, Señor, como una iglesia de bendición, Señor, como una iglesia de amor, Señor, en el nombre de Jesús. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale: Señor, gracias, Padre, porque aún tenemos oportunidad, Señor, de estar delante de ti, Señor. Y la otra generación es la generación de sed. Y yo quiero, y cuando estaba buscando el significado de la generación de sed, encontré algo bien interesante. La generación de sed es la generación que invoca al Señor. Es la generación que comenzaron a vivir para Dios. Escuche esto.
invocaban al Señor, comenzaron a vivir para Dios, caminaban con Él y estaban mirando más allá de lo que miró Caín. Estaban poniendo su mirada en los cielos, acercándose cada día más y más a Dios. Y sabe, dice que esta civilización, esta generación terminó. ¿Y sabe dónde terminó? Con el diluvio. Pero de la generación de Caín, ninguno se salvó. Pero de la generación de Set, dice que de la descendencia de Set se salvó una familia, que fue la de Noé y sus hijos. Fueron los únicos que se salvaron. Fueron librados del juicio de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? El juicio de Dios ya comenzó. Y dice la palabra del Señor que comienza por la casa, por la iglesia. El juicio de Dios comienza por la iglesia. Y solamente sabremos cuántos de nosotros seremos librados del juicio de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser librados porque estamos dentro de la generación de Set? Que estamos dispuestos a caminar con el Señor, que estamos dispuestos a agradar al Señor, que estamos dispuestos a ser guardas de nuestro hermano, que estamos dispuestos a tomarnos de la mano del Señor. No solamente cuando venimos a la casa del Señor, oramos, sino que cuando estamos en la casa tomamos el teléfono y damos una palabra de aliento al que quizás yo vi el domingo desanimado. En mi trabajo me levanto como Set cuando yo veo que mi compañero de trabajo está afligido, pero muchas veces ni los conocemos. No sabemos cuándo están afligidos, porque en nuestro espíritu no hay vida. No conocemos la gente con la que trabajamos, porque estamos tan ocupados en nosotros. Muchas veces hasta nosotros con nuestra familia. No conocemos a nuestros hijos, no sabemos cuándo están pasando por circunstancias difíciles para darles una palabra de ánimo, porque estamos caminando dentro de la generación de Caín. Y hoy dice, el Señor dice, yo no quiero hijos de Caín, yo quiero hijos de Set. Que sepan, que disciernan la necesidad del otro, sin necesidad de que me lo digan. Sin necesidad de que la gente se acerque y me diga, oiga, estoy mal, ore por mí. Usted lo discierne, porque usted es un hijo de la generación de Set. Usted no necesita que ningún hermano lo llame y le diga, hermano, ore por mí. Porque usted, el Espíritu se lo revela y usted toma el teléfono y le dice, el Señor me mostró que tú estabas mal y hoy yo quiero darte una palabra de parte del Señor. Pero estamos tan ocupados, muchos de nosotros estamos tan cansados porque tenemos tanto trabajo que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. La generación de Set es una generación que escucha la voz de Dios y sabe cómo actuar, porque Dios les guía. Saben cómo orar, saben cómo presentarse en delante del Señor como intercesores, no como una oración cualquiera. Dios no quiere que vengamos y hagamos oraciones donde no sentimos nada. Dios quiere, mire, la generación de Set se acerca y gime por el dolor del otro, llora por la necesidad del otro, porque hay esa generación dentro de él. A Caín no le interesó. ¿Qué hizo Caín cuando mató a su hermano? Huyó para salvar su vida. Dijo, si yo me quedo aquí, voy a perecer.
huyó como cobarde, no asumió su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Estamos huyendo. Pero hoy el Señor dice, no, no tienes que huir. Tienes que asumir tu trabajo, tu responsabilidad. Y hoy el Señor está haciendo un llamado especial a nosotros como iglesia. ¿A qué generación tú quieres pertenecer? ¿A la generación de Caín o a la generación de Sed? Quizás es una palabra corta, pero el Señor quiere que analicemos esto. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Aquellos que quieren abrir, porque hoy Dios está abriendo camino para posicionar la generación de Sed. Y aquellos que quieran tomar esa posición, yo quiero invitarle que pase aquí adelante.